Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende del país donde estáis viéndolo. Salimos por Radio Universo de Luz, Uruguay. Enhorabuena a los uruguayos, felicidades. Estamos aquí otra vez con vosotros, puntuales como siempre, y salimos online para todo el mundo, o sea que somos ciudadanos de este planeta maravilloso. Así que hoy tengo una invitada buena amiga del programa ya, porque no es la primera vez. Paola Ivana Vanegas, muy buenas noches, Paola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches para todos. Sí, Encantada, gracias por la invitación, Juan. sí, sí. Paola es sensitiva, es viajera astral y motivadora espiritual, y hoy nos va a hablar de cómo sanarnos a nosotros mismos. Muy Exactamente. buenas, Paola, como siempre. Gracias, ¿Cómo es Juan. eso? ¿Cómo es eso de sanarnos a nosotros mismos? Ah, bueno, mira, viste que yo soy de explicarlo de manera muy sencilla, muy simple. Muchas veces nos hemos preguntado cómo, no, vos recién preguntabas, ¿no? ¿Cómo sanarnos a nosotros mismos? Si yo te digo a vos cómo te sanás, ¿vos qué me decís? ¿Por medio de una terapia? ¿Por unas cosas alternativas? ¿Tenés algún problema médico? ¿Vas al médico? Pero cuando yo pregunto, bueno, pero ¿cómo te sanás tus problemas emocionales, ¿no? Tus más sinceros sentimientos, tus emociones, ¿cómo los sanás? Vos no me vas a saber responder, ¿cómo lo hago? Siempre buscamos la ayuda de otro, de algún profesional, pero a la hora de trabajarnos a nosotros mismos, tenemos que tener ese coraje de ir hasta nuestras oscuridades, ¿no? Ir hasta nuestra esencia, nuestro ser, nuestros más íntimos sentimientos, a ver a raíz de qué, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo observaba, hoy llevaba al nene al colegio, y bueno, hubo un nene que no quería entrar, se enojó, y el padre le gritó. Y yo observaba y digo, bueno, le gritó, qué sé yo, bueno, pero a raíz de qué fue ese enojo, ¿por qué le gritó? ¿Por qué fue ese enojo? ¿No? Y fue una situación que él quizás no se dio cuenta, exageró la situación. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en la mayoría de todos nuestros problemas. Nosotros tendemos a exagerar lo que nos pasa, y siempre cuando nos encontramos con una persona, por ejemplo, mis amigos, cuando se encuentran conmigo, bueno, vamos a hacer tal cosa, no, empezamos a poner excusas. ¿Qué son las excusas en definitiva? Son fundamentos que nos creamos justamente para no hacerlo. No sé, quiero correr, vamos a correr, no, yo no me gusta, no tengo ganas, Oh, no soy para eso, Paola, Paola, ¿no? Paola, correr Sí, es de cobardes. claro, yo corro, yo te digo, yo soy corro, me gusta el deporte y demás, pero yo corro por el hecho de que mi marido es maratonista, y yo he ido durante un año seguido a correr al lado de él, a acompañarlo, y he notado, he sentido la energía, la felicidad con que la gente va a correr, que en definitiva no es que vos vas a correr, vas a recibir una medalla, vos entrenaste durante mucho tiempo y vos te sentiste bien. Entonces vos vas a correr, pero no es simplemente correr esa carrera, es ir a buscar tu medalla, es porque vos, es el premio que te diste por todo el entrenamiento que vos llevaste, ¿no? Es todo ese trabajo que uno hace de manera inconsciente, que uno no se da cuenta hasta que se te pone frente de la cara, ¿no? Estos serían los ejemplos más simples. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente tiene esos miedos? Tiene esa vergüenza, tiene esa timidez. ¿Cómo lo solucionás? ¿De qué manera vos podés decir, bueno, ¿cómo me sano yo esto? ¿Cómo sano este miedo? ¿De dónde proviene ese miedo? Hay que tener primero un coraje para enfrentarlo, hay que animarse a hacerlo, más allá de todas las cosas, ¿no? Y bueno, una de las cosas que yo generalmente hago y con las cuales estoy trabajando, empecé trabajándolo con mi marido y después comencé a trabajarlo en mí, es trabajar el tema de la sombra. Viste que es como que uno dice la sombra y uno dice, ¿qué es la sombra?
Bueno, la sombra es simple, es todo lo que nosotros nos guardamos, lo que no decimos, nos enojamos, lo que aborrecemos, lo que no somos capaces de decirle al otro por, no sé, siempre nos estamos guardando las cosas. Y uno dice, bueno, ya está, ya pasó, uno se olvida, pero está el hecho de poder inmiscuirse y empezar a buscar, a empezar a rascar. Y es un poco como lo que decís vos muchas veces, ¿qué pasa cuando abrimos el placar y empezamos a limpiar? Empiezan a salir las suciedades. Claro. Y las suciedades muchas veces no es lo que nosotros Sí, nos gusta ver. Y bueno, parte de eso es lo que yo vengo a hablar, ¿no? sí, Mira, yo te soy sincera, yo vengo a contar una experiencia, cómo trabajé la culpa. A mí me pasó de trabajar la culpa, yo tengo una historia de vida, yo perdí a toda mi familia, fallecieron toda mi familia, no falleció de una manera trágica, ni mucho menos, cosas de la vida. Yo a los 17 años falleció mi papá, que era, mi padre era el amor de mi vida, por decirlo de alguna manera, es esa unión muy fuerte, con el que compartía un montón de cosas, y me pasó que una noche yo me iba a bailar, me despedí de él, que nunca lo hacía, me iba a bailar y me despedí de él, y cuando volví de bailar a las 5 de la mañana, tu papá se descompuso, tuvo un accidente cerebrovascular, duró 4 días y falleció. Y yo siempre en esos momentos, viste que uno es chico, uno empieza a decir, bueno, es un dolor, se fue una persona muy, muy fuerte en mi vida y demás. Y es como que eso lo vas tapando, vos lo vas tapando. Al tiempo después falleció mi abuela, después falleció mi mamá un año después. Yo al año exactamente conocí a mi marido, después falleció mi padrino. Bueno, así se fueron yendo, ¿no? Gente de mi entorno, de mi vida. Y cuando comencé a trabajar con esto de la espiritualidad en esta cuarentena, claro, yo soy muy, muy de trabajar en mí, trabajaba el tema de las limpiezas, trabajaba mis viajes astrales, pero siempre me decía el corazón y el corazón, y siempre que me veía el corazón me lo veía como bloqueado o cabizbajo. No hablaba del tema, no me gustaba hablar, yo con mucha gente no hablo del tema ese porque es como que qué historia de vida más trágica. Viste que uno siempre cuando está mal, viste que siempre busca, estoy mal, quiero estar peor. Viste, yo me acuerdo que de chica lloraba y me iba corriendo a ver al espejo a ver cuánto era lo que lloraba. Me quería, viste, ver, a ver cuánto es esa angustia, qué significativo tenía esa angustia. Y era lo superficial. Y me pasó de empezar a indagar y me empezaron a interesar el tema de los chakras. Y empecé a investigar qué era cada chakra, cuando vos teníamos un dolor, qué significaba. Y me empecé a dar cuenta que cada chakra tenía un significativo, bueno, eh, van en cuanto a una emoción, a un sentimiento. Y descubrí en un momento, tanto me decían de que, che, fíjate el chakra, chequeate el chakra, qué pasó, trabajate la sombra, hay algo que te está molestando, es como que no te puedo ver tal cual sos porque tenés un problema ahí con el chakra. Bueno, hasta que un día me animé y le entré en meditación y le pedí a mis guías que me ayudaran a ver qué tema tenía yo con el corazón, qué era lo que me tenía que trabajar, qué era lo que en realidad me molestaba. Y claro, la culpa, si vos te analizás la culpa, va de la mano con el dolor, y ese dolor que fuiste tapando, ese dolor fue siendo acumulado, y van pasando los años y vos no te das cuenta y lo vas tapando, y lo vas tapando, y lo vas tapando. El solo hecho de no decirlo, no comentarlo, no hablarlo, y la gente preguntándote, ¿por qué no lo comentas? ¿Por qué no lo decís? Y bueno, y empecé, y me pasó que, claro, cuando yo le pedí a mis guías que me llevaran a ese momento a ver a mi corazón, me empezaron a mostrar imágenes, imágenes, imágenes. Y
En las imágenes se me veía a mí el dolor ese que no podía decirlo, no podía comentarlo, no podía expresarlo. Y era el dolor por la pérdida de mi padre, el dolor por la pérdida de todos mis seres queridos. Pero ¿qué pasó? Yo no me detuve en el dolor, porque ¿qué pasó? Yo en un momento pensé, nunca se me hubiera ocurrido que fue el tema de la culpa. ¿Por qué sentía culpa? Ese dolor venía del ocultamiento de lo que realmente me pasaba, que qué me pasaba, sentía culpa. Viste que uno muchas veces empieza a preguntar si yo hubiese estado en ese momento, en ese lugar, si hubiese estado 5 minutos antes, ¿qué hubiera pasado, no? Creo que todos, o la mayoría de todos los que nos escuchan, pasan por una pérdida y se preguntan eso. ¿Quieres? Y Perdona, Paola, ¿sabes una cosa? Cuando has empezado a hablar y has contado lo de tu padre, enseguida me ha venido culpa por no haber ido antes, o por haberlo hecho a padecer, o por no haber llegado una hora antes, o por, digo, enseguida lo he sentido, ¿eh? Digo, mira. sí, viste que es como que... Y eso me ha ayudado a analizarlo. ¿Y qué pasó? Me empezaron a mostrar cada circunstancia, todos los momentos en los que yo pensaba, si yo hubiese estado antes, si hubiera venido antes, por ahí si hubiese estado una hora antes que la ambulancia, no sé. ¿Qué pasó? En esos momentos me vi que claro, que yo, uno se empieza a hacer como esas preguntas y en realidad no ve lo que realmente pasa, que es, las cosas suceden porque tenían que haber sucedido de esa manera. Y después mi padre me ayudó a ver ese momento, me hizo revivir ese momento, ese dolor que yo sentí, y ver paso a paso, me mostraba imágenes paso a paso, de cómo fue que se descompuso, me mostró, como que me demostró paso a paso, mira, pasó esto, pasó aquello, vos estabas en otra, vos no, o sea, no había manera de que yo lo pudiera saber. Entonces, ¿qué culpa cabía en mí? No había posibilidad, no había culpa. Las cosas suceden porque tienen que suceder. Pero eso, a raíz de eso, me llevó, ahí no terminó, me llevó a mostrarme y que después mi padre me acompañó en todo este proceso de sanación que yo me hice, ¿no? Con el tema de la culpa. Y él me mostraba que en cada momento de mi vida luego, él estuvo, nunca se fue, él estuvo conmigo y me acompañó. Entonces eso te pone a analizar un poco cuántas cosas nos suceden y muchas veces estamos siendo engañados por sentimientos superficiales y no vemos lo que realmente nos sucede, que por ahí muchas veces nos enojamos y ese no es el verdadero sentimiento, el enojo es que suceden otras cosas. Es como que es algo superficial, es como que sacas vas deshojando una cebolla, ¿viste? Vas una capa y vas viendo otra capa. Y bueno, y así, poquito a poquito fui trabajándome la culpa. Que después me tocó saber reconocer que la culpa no era tal culpa, que era simplemente tenían que pasar. Y él estuvo al lado mío acompañándome y diciéndome, ves que vos no pudiste haber estado ahí, ves que vos, si hubieses estado, el hipotético hecho que vos hubieses estado, era irreversible, no podías haber hecho nada, porque las cosas estaban marcadas de esa manera y no podías trabajarlo de esa manera, ¿no? Sí, sí. Eh, Además, yo estoy completamente convencido. Además, fíjate que yo pienso que aliada de la culpa y de alguna forma manteniéndola viva está el perdón. ¿Sabes por qué? Tal cual. Porque cuando uno perdona es que se ha sentido culpable. Cuando uno perdona al otro es que le está diciendo que, bueno, has hecho algo malo, pero yo te perdono. Mira si soy generoso. O sea, el perdón en el fondo es una mafia de la culpa, ¿sabes? Y Tal primera, cual. sí, y primera, yo siento que, o sentí, que en un momento dado tenía que comprender, porque la comprensión me llevaría a de alguna forma quedar en paz con todo ello, ¿no? Y entonces comprendí pero comprendí integrándolo, ¿no?
que todos tenemos libre albedrío. Y por lo tanto, yo no tengo el poder para entrar en la vida de otro a hacer nada. Por lo tanto, la culpa es un absurdo, perdonar a otro es un absurdo, y lo único que queda es sentir el amor y reconocer cuando te has sentido culpable que ha sido un sentimiento profundo, pero no real. No real porque realmente tú no puedes jamás entrar en la vida de nadie a decirle vete antes, vete después. No, él tiene su libre albedrío. Y lo que sucede es que entonces me sucedió que me hizo enfocarme en por qué se van. Me explico. Oye, claro, se van porque tienen una lección para ti. ¿Qué lección puede ser la más rápida para mí? Te digo mi opinión, ¿eh? ¿Qué lección puede ser la más rápida para mí? Jolines, han venido aquí a ayudarme a que entienda el desapego. Tal cual. Exactamente, Juan. Sí, vos lo has dicho. Y mira, y después con todas las cosas que me han pasado, yo de alguna manera siempre supe o tomé valor, no sé, poner el nombre que vos quieras, ¿no? Pero a raíz de cada pérdida que yo tuve, es como que en algún momento decía, bueno, sucedió lo que tenía que pasar y a seguir. Mi mamá falleció también un ACV, pero falleció de un ataque al corazón, ¿no? Pero anteriormente le había amputado las dos piernas. Yo trabajaba y me acuerdo que una de mis jefas me había ayudado para armar una rifa, para llevar a cabo una silla de ruedas y demás. Y yo siempre sonreía. Vos me veías y yo siempre sonreía. Mis compañeras me decían, sí, pero vos, dice, con todas las cosas que te ha pasado, vos siempre sonreís. Y yo decía, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué me voy a largar a llorar? No hay manera de ponerme a llorar, porque la vida sigue, tengo que... Sé yo, por ejemplo, a mi mamá le decía, qué sé yo, le mostraba videos de maratonistas sin una pierna, sin un brazo, y le decía, ¿ves que ellos pueden igual? ¿Te das cuenta que ellos pueden igual? Llevó a cabo un kiosco, armó un kiosco, vivió de eso mucho tiempo, hasta que, bueno, decidió no pelearla más y, bueno, se fue. Pero es también un poco eso, es cómo nos sanamos a nosotros mismos, cuando reconocemos qué es lo que nos pasa en lo profundo de nuestro ser. Fíjate, la culpa me llevó al dolor, el dolor me llevó inmediatamente de nuevo a la culpa y comprenderla y reconocerla. Claro. Y así cuántas cosas. Claro. Claro. Y fíjate, y el hecho de que ellos se fuesen te llevó a, seguramente, digo yo, es una pregunta, a investigar sobre la espiritualidad, sobre qué pasa cuando uno se muere, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Porque seguramente si no como nos pasa a todos. Seguramente si no se hubiesen ido, o sea, pues a lo mejor tú hubieses tenido otro tipo de vida y hasta que se hubiesen ido no te hubieses preguntado, bueno, y aquí, cuando uno se va, ¿qué pasa? ¿No? O etcétera. Por eso te digo que sí, te entiendo perfectamente. Sí, te entiendo perfectamente, sí. Y luego lo que hace mucha gente, y tú lo sabes, es cuando llega el cartero, que es realmente el síntoma, cuando llega el síntoma, pues el dolor de la culpa, cuando llega el dolor en el cuerpo, pues lo que decimos es, oye, no quiero escuchar al cartero, que se lleve la carta. Yo dame algo para no notar y no sentir nada. Y eso es un absurdo total. Es verdad. Sí, porque precisamente tú sientes para enterarte cómo está tu equilibrio en esta vida. Entonces, cuando te desequilibras, surge pues una dolencia. Si te desequilibras demasiado y demasiado tiempo, surge una enfermedad. Y cuando ya te desequilibras del todo, pues te vas al otro lado. No hay vuelta atrás.
Sí, Nos desequilibramos bueno, al 100%. es que Tal me cual. gusta verlo con sentido del humor, pero es que es más o menos eso, ¿no? Entonces, la pregunta inmediata, Pero Paola, en realidad es así. sí, pero la pregunta inmediata sería, o sea, ¿tú no quieres enterarte en qué te has desequilibrado para poner ¿Cómo, Juan? solución? Sí, me refiero, la pregunta Y sería mira, a cualquiera, oye, pero ¿tú no quieres enterarte de cuál es el desequilibrio para poner solución? O sea, ¿qué es lo que puedes mejorar para poner solución? Y hay mucha gente que dice, no, no quiero enterarme. y porque no les interesa. Creo que les falta el coraje, no tienen el coraje de saber enfrentarse a sus peores miedos. Sí, Mira, sí, yo por ejemplo, yo tengo vértigo, yo le tengo miedo a, qué sé yo, a a las altas alturas, alturas. Yo me a acuerdo que las, era sí, a las alturas. Yo era chica y me acuerdo que mi papá se subió a un árbol de 30 metros para demostrarme que ves que no es tan alto y qué sé yo, y cuando se dio vuelta tenía un panal de abeja, bajó como pedo, ¿no? sí, Bajó así de una. Pero ahora yo me llevé a cabo, dije, bueno, vamos, ya que estamos hablando del tema de los miedos, dije, bueno, vamos a ver, ¿cuál es el chakra de los miedos? Y ahí dije, el chakra raíz. Entonces dije, bueno, voy a empezar a investigar el chakra raíz. Entonces empecé a preguntarle a mis guías qué miedos tengo, a raíz de por qué los miedos y qué sé yo, hasta que hace poco tomé la decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora me voy a tirar por de paracaídas y lo voy a llevar a cabo, a ver si con esa adrenalina me saco los miedos de una. Porque es como, mira, yo tengo un libro, un cuaderno, que dice, deja tus miedos salir para que tus sueños puedan entrar, volver a entrar. Y ujú, es eso básicamente, ¿no? sí, Saber tener el coraje y la sabiduría para trabajarlos, ya sea miedo, sea culpa, sea no sé, la vergüenza, eh, no sé, la inseguridad, no sé, la debilidad, tantos temas tenemos como para empezar a aflorar, que siempre dependemos de uno, siempre vamos del más chiquito al peor, ¿viste? O al revés, yo soy de ir de a poquito, qué sé yo, de hecho antes cuando era chica le tenía miedo a la oscuridad, antes dormía con una luz encendida. Mis hijos duermen con una luz, con una lámpara de sal encendida en su dormitorio. Y claro, yo siempre estuve acompañada y se corta la luz una noche. Y por ahí justo mi marido se va de viaje. ¿Qué hago yo sola con los chicos, luz apagada? Y bueno, enfrentar los miedos. Y muchas veces el miedo se te presenta o te pasan circunstancias en las cuales, acá estoy yo. ¿Y ahora qué pensás hacer? Y bueno, a dar pelea, acá estoy yo también. Y fui poquito a poquito, fui venciendo de a un paso a la vez, ¿no? Fui como subiendo la escalera y decir, bueno, acá te enfrento. Le tengo miedo a la oscuridad, bueno, de a poquito ir bajando, empecé con la lámpara, de a poquito ir bajándola de a poquito, para después te das cuenta, ay, descanso mucho mejor con la luz apagada, pero es vencer ese miedo. ujú, Eh, y bueno, y otras cosas que fui trabajando, que lo nombré hace poquito, fue el tema de la sombra, ¿no? sí, lo Con la nombraste, sí. sombra lo nombré, con la sombra lo empecé a trabajar porque todo el mundo hablaba, o sea, gente conocida, no, no, porque la sombra, ¿qué es la sombra? Yo digo, ¿qué es la sombra? Bueno, es todo lo que uno no cuenta, todo lo que queda retenido, es como un saquito de sombra que se va ocultando en Aquí nuestro en, aura. Paula, aquí en España, Paola, aquí en España se dice lo que te has tragado, por no, Ah, por no decirlo. por no decirlo, ¿no? Y Sí, sí. bueno, y dije, bueno, a ver, vamos a investigarlo. Y claro, yo al principio no, yo que me quiero investigar, yo no. Y un día le dije a Gastón, a mi marido, le dije, che, le digo, ¿no querés que te mire el tema? ¿No querés empezar a trabajar la sombra, a ver cómo la veo, qué siento, qué sentís? Y bueno, fui un poco de terapeuta de él, y bueno, y me pasó que empecé a trabajarlo con él, y claro, yo lo fui llevando, y le digo, bueno, ¿qué es el sentimiento que te llega, no? Y él me decía, lo primero que me dijo fue el enojo. Entonces, ¿y por qué sentís enojo? Y porque, qué sé yo,
en alguna oportunidad yo quise ser jugador de fútbol y quizás mis padres no me acompañaron, y entonces empezás a indagar, pero ¿por qué? Y después terminás, bueno, entonces estuve un largo tiempo llevándolo de a poquito. Fíjate que me nombró enojo, el desinterés, la falta de acompañamiento. Son como sentimientos superficiales, ¿viste? Yo decía, es como que algo muy superficial. Y bueno, y después me terminó diciendo la desilusión, la decepción. ¿Y en qué momento sentiste desilusión? ¿En qué momento sentiste decepción? Dice, y le digo, mira, le digo, si mirás a tu izquierda, atrás tenés a tu guía, te está pidiendo que lo acompañes, que lo acompañes, y se fueron a una vida pasada. ¿Y qué le ayudó a ver? ¿De dónde nació esa desilusión? ¿De dónde nació esa decepción? ¿Por qué fue esa decepción? Y empezó a ver que la decepción venía de la traición de amigos, de, de la falta de confianza, de no poder confiar en el otro, que siempre lo tenían de una manera y lo apartaban. Y de un momento a otro empezó como a llorar, de verdad lo sintió. Y le digo, bueno, llorá, sentiste, sacate, sacate, y dejé que hablara. Y dejé que hablara, y lo empecé, y digo, bueno, habla, y qué es lo que te llega, y fíjate, y me empezó a hablar desilusión, decepción, y me empezó a hablar cada ítem de todo lo que le fue pasando, ¿no? No sé, me han peleado, me han clavado una espada por la espalda, me han maltratado, han abusado de mí. Ves que es como que no se termina en esas pequeñas cositas, viste que vos empezás a nombrar y vos decís, eso no termina ahí, es todo muy superficial. Pero le dije, bueno, estoy acá, estoy acompañándote, estoy viendo lo mismo que estás viendo vos. Tenés que tener la confianza y saber que estoy al lado tuyo acompañándote. Y fue, y fue, y fue, y se terminó largando a llorar y le digo, ¿y ahora qué vas a hacer? No, ahora lo entiendo, ahora entiendo a mi papá, entiendo a mi mamá. Empezó como a perdonar, a aceptar lo que realmente le estaba pasando. Y no era esta decepción, era bueno, por ahí muchas veces, bueno, no tenemos ganas o lo que sea, pero es como que fue más profundo, la herida es más profunda y hay que animarse a pasarla y luego a cicatrizarla, ¿no? Fueron días, fueron noches y fuimos trabajando y siempre van surgiendo cosas, ¿no? Muchas veces adoptamos el tema de la terapia de regresión. La terapia de regresión también te ayuda a saber, che, ¿por qué soy así? Y soy así porque me pasó esto, esto y esto, pero uno lo viene acarreando. ¿Por qué? Porque uno no es lo suficiente valiente para empezar a indagar hasta lo más profundo, porque uno como que termina bloqueando las cosas que nos pasan, ¿o no? Sí, sí, Y las terminas bloqueando y no te das cuenta que te vas haciendo un mal, y ese mal se termina haciendo un saquito de sombra. Eh, Cuando terminó de aceptarlo, cuando aceptó, cuando reconoció lo que realmente le pasaba, lo aceptó, lo perdonó, y ahora ¿cómo te sentís? Más liviano. ¿Qué sentís? Que la mochila alivianó. La mochila se aliviana. Porque fuiste capaz de pasar, de saltar ese paso, de poder trabajarlo en vos. Hizo lo que mucha gente muchas veces lo quiere hacer y no se anima. Y muchas veces no tiene ganas de revivir cosas bloqueadas o sentimientos desencontrados, ¿no? El desamor, el desapego, como decís vos. Bueno, y así muchas cosas. Yo de hecho en la otra vuelta había hecho un curso de regresión de vidas. Y yo siempre estoy, viste, yo siempre me trabajo y me limpio y me sano y me trabajo y por qué soy esto y le trato de buscar, viste, el por qué, siempre continuamente, ¿no? También tengo que tener el tiempo para hacerlo. Y
Y me pasaba que, claro, yo siempre me dicen todos, y pero dudás, ¿y por qué dudás? Si es algo que vos sabés, o en alguna visión remota, y ¿sabés que yo también había pensado eso, pero no lo dije ¿y por qué no lo dijiste? Si no tenés intuición, ¿por qué no se te ocurrió? Y no, porque mirá si me equivoco, ¿ves que tenés duda? Entonces empecé a indagar eso. ¿Por qué tengo duda? ¿De dónde me sale la duda? ¿A dónde inicia esa duda? Y me acuerdo que hice el taller de regresión de vidas, y ¿qué pasó? Me dijeron, bueno, busca un tema o pregúntale a tus guías qué es lo más profundo que te sucede. ¿Y qué me salió? Podés creer, la inseguridad. O sea, la base de todo no era la duda ni la desconfianza, era la falta de seguridad, es la inseguridad. Entonces empecé, dije, bueno, vamos a empezar a indagar, a ver, ¿y qué descubrí? Y me pasó que con otros compañeros, no con otros compañeros, fuimos trabajándolo, y, y bueno, y me pasó de que me llevaron, o sea, ¿de dónde nació esa inseguridad? Me pasó de encontrarme en una vida de hombre, con un sobre todo gris, caminando por unas calles empedradas, oscuridad, o sea, noche, a punto de amanecer, una noche oscura, veía un farol y me encontraba que estaba frente a una diagonal. Y me pasaba que yo iba caminando lo más tranquilo, ¿no? Yo me sentía que estaba tranquilo y de golpe hago así, miro, y dos hombres que se acercaban al lado mío. Y claro, ¿cuál fue eh, eh, mi primera reacción? Fue, uy, me quieren robar. Lo primero que se te ocurre es, uy, te quieren violar, no sé, te ocurren mil cosas en la cabeza. ¿Y cuál fue mi reacción? Me asusté. ¿Y qué trae el susto? Que me abataté. Me abataté y claro, no esperé, ni siquiera esperé que se acercaran, me largué a correr. Y lo fui corriendo y claro, pasó que me tropecé y caí. Y en eso vinieron y me robaron, y no conforme con eso me pegaron, y no conforme con eso me pegaron un tiro en el corazón, y yo me veía tirado en el piso, un hombre tirado en el piso, con toda una mancha en el corazón, todo ensangrentado, y yo me estaba observando, y yo siempre tuve la manera consciente, ¿no? De decir, bueno, me miro de tercero, como si yo estuviese mirando como esas películas, ¿viste? De acción, y me miré y digo, oh, pobre, claro, ¿qué le pasó? Entonces y digo, ¿y ahora qué hago? Entonces, uno de los ejercicios era, bueno, anda, presentate con tu otro yo. ¿Y cómo me presento? ¿Qué le voy a decir? Que vengo del futuro y te digo, mira, te equivocaste. Y me pasó que nada, que me acerqué y le dije, entonces le empecé a explicar, mirá, yo soy en otra vida, yo soy mujer, vi la situación, y qué sentiste. Y al mismo tiempo, él me empezaba a explicar, no, ¿sabes qué? Tuve miedo, me dio miedo, tuve miedo que me mataran. ¿Y qué fue lo que realmente pasó? ¿A qué derivó ese miedo? A que lo terminás decretando. Se terminó decretando, o sea, se terminó matando él solo en realidad, porque él tomó la equivocación. Entonces yo le dije, bueno, mira, vení conmigo, cuando él, o sea, había pasado para el otro lado, dije, bueno, vení conmigo y revivamos la situación, pero en marcha atrás. Entonces hice como una rebobinación, y le dije, bueno, mira, volvemos al hecho, cambia la historia, ¿qué hubieras hecho? Entonces de golpe me volví a ver yo, y como, no sé, es como una manera rara de explicar, ¿no? Como que volví a ese momento, volví, me encontré caminando, y veo que se acercan los dos hombres, los miro, hago contacto visual, los miro de frente, y veo, claro, son dos hombres. Y noto que venían armados, algo que yo no hice porque me apuré, y digo, bueno, ¿qué te pasó? Me apuré, y por eso saliste corriendo. Bueno, ahora toma otra opción. Entonces lo miré de frente a los dos hombres, y hice un simultáneo, ¿viste cuando te pones los brazos en el saco? Hice como un simultáneo y simulé como que yo también venía armado. No tenía nada, pero en definitiva simulé que venía armado.
Entonces los dos tipos me miraron, y claro, yo venía serio, y los miré, y mantuve la mirada, ¿viste? Diciendo, bueno, no me podés hacer nada, no me vas a hacer nada. Entonces, automáticamente yo escuché, sentí que dijeron, no, a este no lo podemos tocar, dice, porque es grandote, viene armado. No, no. Y en eso que voy cruzando, voy caminando, y ellos pasan por detrás. Y veo así, más adelante, siento una persiana que se va abriendo, era, se ve que un comerciante, y se ve que estaba amaneciendo. Y estaba desprevenido. Entonces escucho que dice, no, y acá tenemos otro, este está fácil, este está fácil. Y yo justo en ese momento que voy, que me derivo a caminar, voy caminando, voy por la otra calle, me voy, sigo mi camino, claro, no era a mí al que termina robando, es al hombre que está más adelante. ¿Por qué? Porque lo agarró desprevenido. Y me pasó de empezar a sanar desde ese preciso instante. ¿De qué me ganó la inseguridad? ¿Por qué? Porque dudé. Si yo hubiera detenido un pequeño instante, haberme analizado la situación, por ahí no me hacía nada, pero terminé como terminé por la inseguridad, por la duda que me generó, me abataté. De ahí nació mi inseguridad. Y le pregunté a mi guía, le dije, bueno, ¿y esto termina acá? No, no, continúa con otra vida. Y así empecé. Y empecé a trabajar, y empecé a trabajarme, y bueno, de a poquito voy ganando esa seguridad, entonces ahora digo lo que escucho, lo digo. Pero ves que es como, es ir paso a paso y animarse a ver y descubrirte en los sentimientos más profundos. ¿Qué fue lo que realmente te pasó? ¿No? Sí, Paola, si me permites, para que la gente un poco se sitúe, si me permites. Sí, dale. Sí, Paola es que está hablando de las vivencias en cuerpo físico. Fijaros, nosotros somos un ser eterno, somos espíritus eternos en cuerpos temporales. Entonces, la memoria está en el alma, en el espíritu. Y entonces, solo hay una memoria, solo hay una. Lo que pasa es que tú tienes cuerpos temporales para experimentar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Paola dice, oye, me voy a la vida pasada donde yo... Aquí, en realidad, para sanar algo, lo que tienes es que hacer consciente lo inconsciente. ¿Por qué? Porque tú realmente lo escondiste, adrede, lo escondiste, y entonces para volverlo a ver, volverlo a vivir, y entonces al vivirlo y de alguna forma experimentarlo de nuevo, eres capaz de comprender y sanar. Si no lo experimentas, no puedes comprender. Entonces, cuando Paola dice, oye, me fui a una vida pasada, ¿por qué? Porque realmente cuando, como el alma es una memoria única, pero claro, tú vives en periodos de espacios temporales en cuerpos físicos, pues en ese periodo, pues tú estabas en otro cuerpo físico. Y entonces, para poder hacer consciente lo inconsciente, para poder revivir y comprender y sanar esa situación, pues se suele decir, claro, que tú vas a otra vida pasada, que en realidad no vas a ningún lado, porque simplemente recurres a la memoria del alma, que es única y ahí está todo, para de verdad entender qué pasó, ¿no? ¿Por qué? Y otro tema, ¿por qué la duda genera tanta inseguridad? Porque lo más sagrado que hay es el poder que tú tienes interno, y dudar de tu propio poder significa dudar de todo. Y dudar de todo significa inseguridad. Y la inseguridad esa que nace de esa duda, pues claro, es muy profunda y se queda ahí. Y entonces la tienes que hacer consciente a partir de ir viviendo en las vidas que te empezó o que se originó aquello, y las que después tú lo volviste a revivir y lo volviste a hacer fuerte. Porque digamos una cosa, Paola, no es cierto que de verdad, todas las cosas que se nos presentan, todas las emociones, nos ha de pillar de frente y de cara. Porque si te pilla de culo, cada vez se hace más grande. Cada vez se hace más Eso es verdad. grande. Claro, tienes que estar de frente y de cara a ello. Y que en lugar de ser, es mi opinión, que en lugar de ser
algo que nos asusta, deberíamos de tomarlo como precisamente una señal en el camino para saber qué camino tomar. Me explico. ¿Tengo un miedo? Pues ya sabes, te has de tirar de frente a por él. O sea, el miedo es una nube de humo y la tienes que atravesar. ¿Pero qué hacemos? La nube de humo nos la vemos, damos la espalda y corremos. Y la nube cada vez se va haciendo más grande y más grande, más grande. ¿Hasta cuándo? Hasta que te des la vuelta y la enfrentes, así. Y todo lo que nos sucede en la vida, todo, y las emociones que nos surgen y todo, es simplemente avisos para por dónde tenemos que tirar. Porque si no lo sabríamos, ¿me explico? Esa es mi opinión, ¿no? Te viene un sentimiento, el que sea, ese es el que has de trabajar. Te viene la ira, pues oye, en lugar de pegar dos berridos y asustar a todo el mundo y luego callarte y quedarte con ello, pues precisamente eso es lo que has de trabajar, ¿no? Si eres una persona que realmente tienes un salto y te enfadas muy a menudo, tienes que trabajar de dónde viene, de dónde se origina eso, etcétera, etcétera. ¿Dónde? A la memoria del alma. Donde te pille, en el cuerpo que te pille, en la experiencia física que te pille, pues en la que te pille, pero realmente entender que solo es una memoria. Lo que pasa es que es como si dijésemos, fíjate, en el libro escolar aquí tienes toda tu experiencia escolar, sí, pero ¿qué pasa? Que esto que estoy leyendo aquí fue cuando estuve en tercero y aquello que estoy ahí fue cuando estuve en segundo y esto cuando estuve en quinto. Me refiero, eso es lo que pasa en realidad, ¿no? O sea, no es muy difícil de entender cuando de alguna forma, pues bueno, te permites comprender, claro. Solo era eso, Sí, Pau. lo que pasa es que también es un... No, pero tranquilo, Juan, pero es un tema también, ¿viste? Como cuando, mira, yo la otra vez escuchaba en Mindalia una entrevista a una chica y hablaba justamente de la sombra, ¿no? Y decía cómo integrarla. Y yo la escuchaba a la chica, ¿no? Hablaba súper bien, la chica me encantó, y digo, es súper clara, se le entiende todo, cómo No integrarla. será, no sé, digo yo, no será una tal Eva Jastreska o Ay, Eva, ¿sabes que no me acuerdo? no Una es chica Eva, no es Eva. joven era. Sí, 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 sí. No me acuerdo. La escuchaba y vi toda la entrevista y decía, no, porque hay que integrar, hay que trabajar. Hay una cosa que yo la escuchaba que decía, sí, claro, cuando vos venís, por ejemplo, ella hablaba, ¿no? Sobre en diferentes situaciones, ¿no? Muchas veces uno en el trabajo, ¿qué te pasa? Uno viene como enojado, viene ofuscado, qué sé yo, no te bancás a tu jefe te trata mal, por H o por B. Entonces, ¿vos qué pasa? Vos resonás con eso, pero resonás con ese enojo porque en definitiva vos también tenés enojo. El tema es descubrir de dónde proviene tu enojo. Entonces ella decía, sí, sí, hay que aceptarlo. Y entonces yo decía, no, no, como que yo hablaba, ¿viste? Y yo decía, no, pero no es solamente aceptarlo. ¿Cómo pasa lo mismo con el orgullo? Todos tenemos orgullo, pero en definitiva, ¿qué es el orgullo? Es no aceptar una equivocación nuestra, es no decirle al otro, sí, tenés razón. A mí me pasa que yo peleo, tenemos con mi marido diferentes opiniones, que obviamente si pensara igual que yo sería aburridísimo. Pensar lo mismo no tenemos de qué pelear, que se vuelve muy monótono, ¿o no? Y yo decía, no solamente aceptarlo, lo que no estás viendo, que más allá de aceptarlo, lo tenés que trabajar. ¿De dónde proviene ese orgullo? ¿Qué te pasó? Tener que animarse a, me encantó todo lo que dijo, todo lo que formuló, y hablaba de diferentes situaciones, ¿no? Y yo decía, claro, pero no solamente entenderlo, vos por ejemplo viniste enojado de tu trabajo, ¿no? No, porque no me reconocen las horas extras, no me reconocen esto, el tiempo, no me valoran, ¿no? Y vos empezás a ahondar, ¿no? Desvaloración, reconocimiento, empezás a hablar, ¿viste? Desvaloración, reconocimiento. Bueno, ¿y por qué te molesta tanto? Porque no lo ven en vos. ¿Y qué es lo que no ven? No es solamente tu jefe, son las demás personas lo que no lo ven en vos. ¿Y eso a dónde va? ¿Cuál es el origen de ese desvaloramiento? Nace en vos, nació en la oportunidad que tuviste de dejar que el otro
opinara sobre vos. Vos dejaste que el otro te desvalorice. Yo soy muy fan de las películas de Rocky, de Sylvester Stallone. Y hay Sí, una película, creo que es la sexta, creo que es la última, que a mí me encanta y nos encanta escucharlo, ¿no? Cuando él le dice al hijo, ¿no? El hijo le reclama que por qué va a pelear, con qué necesidad tiene de pelearla, de hacer esa última pelea, que él no tiene que demostrar nada a nadie, pero que él siente la vergüenza, él siente su vergüenza, o sea, no hay necesidad, papá, me haces pasar vergüenza a mí, estoy trabajando en un lugar en donde no me reconocen, no soy un cero a la izquierda porque soy el hijo de, y él le dice, pero este no es mi problema, es el tuyo, porque vos dejaste que el otro te desvalorice, vos dejaste que te trapee como quiso. No podés estar en un lugar en donde vos no te sentís cómoda, no te sentís valorado, en donde no te sentís apreciado. Y es eso en donde la gente no lo quiere reconocer, es como que, bueno, sí me enojé, y uno vino ofuscado porque el otro no me reconoció. Pero es el otro que no se reconoció, que no te reconoce a vos, o sos vos mismo que no te pones, te plantás y decir acá estoy, o te empoderás. Ahí está el verdadero tema. A mí me encanta y de vez en cuando lo escucho y se los hago escuchar. Nosotros somos fanáticos de todas las películas así de acción, pero esa frase me encanta. Y me largo a llorar porque me emociona, porque decir que un padre te diga eso y diciéndole, o sea, no soy el problema sos vos que no sos capaz de, si no te sentís cómodo, te vas, valorizate vos, no estés en un lugar en donde no te aprecian, en donde no te quieren. Es muy difícil convivir, no podés convivir continuamente con ese chip alrededor que te están diciendo vos no, vos no, vos no, vos no. Yo sí. Mira, hoy me pasó con una amiga que veníamos caminando, que yo fui a correr 3 kilómetros y venía hablando con una amiga y decía, no, porque yo espero que el otro, no, porque por ahí él, y no, error. Ese es el primer error, es pensar que dependés del otro, nadie depende, o sea, ese es el error que uno comete, es pensar que dependemos de la opinión del otro, no, sos vos la sí, que se tiene que empoderar, la que tiene que estar bien. Si uno no se encuentra bien, psíquico, mental y físicamente, no tenemos nada, sí, porque le damos poder al otro. Lo mismo ocurre con el miedo. ¿Qué sí, está pasando? Que dejamos que el miedo nos condicione. sí, efectivamente. Quizá Paola, digo yo, quizá Paola no surge todo porque en el fondo, el primero que no tiene el sentimiento de lo que vale eres tú. Y entonces la gente nos va a tratar como nos tratamos a nosotros mismos. Y cuando la gente lo hace, te asombras. Cuando uno se empodera, como tú muy bien has dicho, cuando uno se empodera, ¿sabes lo que hace? O se planta y se va, o simplemente no va a un trabajo de esos. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, fíjate, dicho de otra forma, quizá el tema es que la gente tiene su libre albedrío y puede hacer lo que quiera. Ahora, Tal cual. ¿cómo cómo te sientes tú con lo que él hace? Como te sientas tú con lo que él hace es tu problema. Como él haga es su problema. Entonces, si tú no te sientes bien con lo que los demás hacen, vete. Así de simple. Exactamente. Así de simple. ¿Y qué pasa? Cuando dices me voy, entonces te valoran. Y entonces dices, no te vayas, no. ¿Me explico? Pero son, de alguna forma, avisos que nos ponemos. Es lo que estaba comentando antes. Para mí son todo avisos que nos ponemos. O sea, Sí, ¿por qué yo llego a un sitio y me hacen sentir incómodo? Porque son avisos que nos ponemos nosotros mismos para decir, oye, ¿estoy de verdad escuchándome a mí? O pesa más lo que él está opinando de mí. Porque tal cual. lo que yo pienso de mí es mi problema, pero lo que él piensa de mí es el suyo, no el mío. Claro, Exactamente. sí, me refiero. Pero ¿sabes lo que pasa? Como emocionalmente estamos enganchados a la opinión de los demás,
Y eso tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque todo en la sociedad, todo, absolutamente todo, desde la educación de padres e hijos hasta todo, todo lo que vale algo, nos han dicho que está fuera. Y entonces, oye, pues si todo está fuera, oye, ¿tú qué opinión tienes de mí? Sí, claro. Y es Es así, tal cual. y es un absurdo porque realmente quizá uno de lo que se llama el despertar, ¿no?, tan famoso ahora, es simplemente darse cuenta de que todo lo que nos han enseñado, muchas cosas no valen y entonces la única opinión importante es la tuya. La única. Tal cual. ¿Qué Sí, piensas? sí, 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 tal cual. Sí. ¿Qué piensas? No, es así. Es así, yo pienso igual, Sí. pienso igual lo mismo, Juan. Es más, yo muchas veces hablo con mi marido y digo, viste, escuchás hablar y decís, ay, soy espiritual. O sea, ya la palabra espiritual ya está tan prostituida que Sí, cualquier cosa es espiritual. total, Es espiritual. totalmente, totalmente. Además, te digo una cosa, fíjate el absurdo hasta dónde llega, que no hace falta decir que somos espirituales, si es que somos No, seres espirituales eternos viviendo en cuerpos temporales, pero me refiero. Pero ahora parece que hay ciertas palabras que, hombre, una de las más prostituidas es lo de es mi amigo. ay, sí. Sí, sí, sí. El otro día se lo recalqué a mi marido. Un día le habían comentado algo en el Instagram. Y yo dije, ¿quién es tal persona? Una amiga. ¿Qué amiga? Le digo, si no es amiga, no la conoce. Tiene otra página. No, no son amigos, son apenas conocidos. O viste que muchas veces uno decae en el trabajo, ¿no? Volvemos al trabajo, ¿no? Son amigos. No, no son amigos, son compañeros de trabajo. Son Claro, compañeros que trabajan en un mismo lugar, comparten haciendo las mismas cosas, pero no hay claro. amistad. Raras veces tenemos amigos y muchas veces no te alcanzan los dedos de la Sí, mano, sí, sí, claro, con claro. esta mano para Claro. decirlo. Y además, Exactamente. compañeros de trabajo que la mayor parte del tiempo se están soportando, Sí, que no es una relación real, es simplemente me estoy soportando a ti, no me caes nada bien, pero bueno, porque tengo que estar contigo 24 horas al día. ¿Me explico? Esa es la sí, filosofía, por eso los compañeros de trabajo pocas veces riñen, porque se soportan. Y entonces, claro, esto espero que va a cambiar un montón porque va a ser disfrutar de lo que uno hace. Eso sucede porque sí. no encontramos lo que nos apasiona hacer, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra lo que le apasiona, ya no soporta a nadie, simplemente disfruta de lo que hace y generalmente se te arrima a ti la gente que disfruta también de lo que él hace, ¿no? O sea, lo similar se hace. Sí, sí, Paola, hay como una sincronicidad. Eso sí, es verdad. Paola, me encanta el Sí. tema. Antes de que se me olvide, no sé cuánto tiempo llevamos, pero es que nos estamos yendo. 52 minutos puede ser. Ya estamos Madre 6 y mía, si 52. nos estamos poniendo la hora. Pero yo antes que nada, y que no se me olvide, lo que quiero saber es una cosa. Decir. ¿Dónde te pueden encontrar? Por Facebook, Paola Vanegas, Paola Ivana Vanegas por Facebook, en ¿Sí? Instagram, Paola Vanegas 45, ¿Sí? y ahora me hice un Instagram que se llama Roku, arroba Roku, ROKU, que ¿Sí? es una página que hicimos con mi marido en donde empezamos a hacer técnicas de sanación, él está haciendo Reiki ¿Sí? y yo estoy haciendo limpiezas energéticas. Ah, Ahí me pueden encontrar. o sea que te equivocaste al escribirlo y en lugar de escribir Rocky, escribiste Roku. Ah, no, vos sabés que, ¿sabés de dónde nació el nombre? Estábamos vemos, los chicos nos encantamos con, ¿viste en Netflix? Está la serie El Avatar. ¿Sí? Habla mucho sobre la espiritualidad, los chakras, bueno, a los chicos nos encantó, todas las noches estamos mirando un capítulo de vos. Y De mi dibujo, marido se llama, es de dibujos animados. Ah, sí, de dibujos animados sí, y sí, sí. cuenta la historia de un avatar, bueno,
Y la anterior vida del avatar, digamos, una vida anterior se llamaba Roku. Ah, Bueno, quedó, yo lo escuché y quedó. Y en una oportunidad estábamos viendo, no sé, nos nació japonés. A ver, vamos a ver cómo se escribe mi nombre en japonés. Y él se llama Roque. Y dije, a ver cómo se escribe Roque en japonés. Roku. Me gusta, le digo, Roku. Quedó. Roku nos gustó y quedó. Y después ahora viendo dije, ¡ah! Digo, ¿viste cómo molan las sincronicidades? Le digo, ahorita Roku fue la anterior vida del avatar, donde el avatar tiene que saber el arte de los 4 elementos, ¿no? El fuego, el aire, la tierra y el agua. Y es fuerte, el avatar Roku en su momento fue del fuego. Justo Gastón, cuando se hizo el registro akáshico, su fuerte es el fuego. Y dije, mira, otra sincronicidad. claro, Y quedó Roku. claro, Ahí quedó. claro. De Y todas bueno, formas, y ofrecemos de, esa to- serie. de todas formas, a partir de ahora, digamos los 5 elementos, porque siempre nos dejamos uno de los grandes, el éter. El Ah, es éter, verdad. el éter es esa sustancia que está formada por fotones de luz, por información que mantienen este universo como está. Y sí, es muy Es importante. verdad. Bueno, es mi opinión, es mi opinión. Sin más. Bueno, Ah, es verdad, Paola, es verdad. otra pregunta que me gusta hacer. Eh, ¿Haces tratamientos a distancia? ¿Tienes consulta vía online que puedes hacer? ¿Sientes que se puede hacer? Sí, sí, se puede hacer. Es más, está bueno porque armo como un pantallazo y voy explicando paso a paso cómo funciona las limpiezas, voy explicando, sí. Ya me pueden contactar. Oye, pues fijaros, lo tenéis, vamos, de perillas, que decimos en España. O sea, lo tenéis de perillas. Paola Sí, Ivana Vanegas por Facebook. En Instagram has dicho que eras Paola Vanegas 45, Paola Vanegas 45, ahora el Roku, @Roku, ¿no? ahora @Roku, ahí está, Sí. ahí Podéis me pueden contactar, encontrar. podéis contactar con ella por ahí y luego encima ella os puede, bueno, ayudar vía online. Genial. Exactamente. Bueno, Paola, ¿qué es, qué es, como resumen así para que la gente lo sepa, cómo resumirías en pocas palabras lo que es sanarse a uno mismo? Mm. Y eso Solo, imaginándonos que sanarse a uno mismo quiere decir que solo estás tú. O sea, ya no le vas a poder echar la culpa a fulano, a mengano, no. Sanarte a ti mismo. no, es uno mismo, no hay vuelta atrás. Claro. Mira, yo lo definiría como tener el coraje y la sabiduría de inmiscuirte en tus más profundas emociones. Yo lo, eh, yo lo buscaría ese significado. Creo que es el animarse a eso, al animarse a tratarse, al no Tener, tener miedo a nada, efectivamente. ¿no? Tener el Pero coraje. tener el coraje. Es lo que noto que a mucha gente le pasa, ninguna es capaz de atreverse a. Somos muy buenos para juzgar al otro o explicarlo, pero muchas veces tocamos de oído y en realidad es bueno experimentarlo nosotros mismos primero para poder ayudar al otro, es fundamental. Sí, sí. Dice que cuando uno habla de otro hay que ponerse muy atento y escuchar muy bien. Eso que no lo sepa nadie porque si no se acaba ya el rollo, ¿no? Sí, Dice que sí, es el sentimiento que yo tengo, que cuando uno habla de otro hay que poner las orejas bien, bien abiertas porque te van a decir lo que es él, no lo que es el otro. ¿Me explico? Cuando uno está hablando sí, mal del otro, está hablando de sí mismo. O sea exactamente. que en lugar de enfadarnos, abramos las orejas, porque eso él no te lo contará jamás, pero sí que te lo va a contar entre líneas cuando empieza a hablar del otro. ¿Qué es lo que él no se atreve? ¿Qué es lo que...? Porque claro,
Cuando uno hace algo y el otro no se atreve, te lo demuestra con una envidia, con una crítica, con etcétera, etcétera. Y así te vas a enterar sin que él se dé cuenta de cómo es él realmente, ¿no? O cómo se presenta realmente. Lo que hay detrás de esa imagen que te presenta, ¿sabes? Sí, Paola, me ha encantado. Sí, ¿Eh? yo también siento que es salir, aceptar que tienes sombras y salir a la luz. Se me ha ocurrido. O sea, aceptar, lo primero es aceptar que tienes sombras, porque si uno no acepta Aceptarlo, sí. y si uno no acepta lo que es, luego no va a buscar. Aceptar lo que eres, que tienes sombras, porque yo siempre lo he dicho, si hay alguien como yo, aquí con los pies en el suelo y que está aquí físicamente, no he venido a enseñar, he venido a aprender, he venido a experimentar. Exactamente, Y entonces, exactamente. desde el punto de vista ese, pues, ¿quién es mi maestro? Yo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que pienso y sé lo que estoy creando. Entonces, sé cuál es mi sombra cuando me doy cuenta que no estoy creando lo que yo realmente quisiera crear. Luego está claro que ahí hay una sombra. Y conforme me muevo por este mundo físico, solo lo sé yo. Entonces, ¿quién es el maestro de cada uno? Se acabó ya de tener... no hay que tener ídolos, me explico. O sea, no hay que tener maestros. Ay, no. De verdad, se acabó, para mí, se acabó ya el mundo este de los ídolos y los maestros. ¿Sabéis lo que hay que tener? Respuestas. Hay que tener respuestas, hay que buscar respuestas. Como muy bien ha dicho Paola, hay que, cuando si sientes algo y te curiosea ese algo, hay que buscarle, investigar, meterte dentro de ello de lleno y buscar respuestas. Sí, aparte, básicamente somos el yin y el yang, no podemos, convivimos dos partes, somos 100% luz, pero también tenemos oscuridad, tenemos que animarnos a sanar esa oscuridad. Es eso básicamente, eso sí. Sí, Correctísimo. por eso hemos venido aquí, si no estaríamos en el otro lado y sin ganas de volver. ¿Para qué vamos a venir si ya estamos Sí, sí, claro. joda, joda, joda? Sí, sí. Por eso a mí tampoco me gusta decir, oye, que cuando uno se muere se va al hogar y bueno, ahí está espectacular, porque si no, igual nos quedamos sin nadie. Así que, bueno, Paola, es un placer, de verdad que es un placer hablar contigo. Bueno, Me muchas encanta. gracias, Juan. Se me pasa el tiempo volando. Sí, Y se nos bueno, pasó volando. sí, sí. Y bueno, yo sí que te digo que una de las cosas que me encantaría de verdad es ir a tu país, porque Ah, bueno. no he estado nunca allí. Y Yo además también. me encantaría, me siento ciudadano del mundo y me encantaría ir por allí. Y luego, bueno, pues que el otro programa me digas, salté con paracaídas. Eso, tenlo por seguro. Es algo pendiente, sí, 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 ya estoy averiguando ahí a de dónde, de dónde. Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, 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 sí. Oye, Paola, Pero bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna cosa nada. más que quieras decir, que quieras comentar? Aquí en España No. aquí en España se suele decir, habla ahora o calla para siempre. No, 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 creo que ya está todo dicho, está todo más que claro. Creo que traté de ser lo más simple y adopté ejemplos simples para que la gente me lo pudiera entender. Creo que fui suficientemente clara, así que cualquier duda se contactan conmigo y les explico, pero hasta ahora Efectivamente. vamos bien. Y gracias, Paola. Y Así que además bueno. os recuerdo una cosa, todo está en ti, todas las respuestas para ti están en ti, pero sí que es cierto, maestros no, pero sí que es cierto que te puedes apoyar con personas que ya han pasado por donde tú vas a pasar, te puedes apoyar porque te pueden apoyar porque ellos ya conocen el camino. Así que, y aquí pues os presento a una persona que ya lo conoce, Paola. Así que muchísimas gracias, Paola. Sí, De tal verdad cual. es un placer estar contigo y un placer hablar contigo. Y pues simplemente se nos acabó el tiempo es limitado en este mundo. Así que
Gracias, Paola, por tu amabilidad, por trabajar y dar todo sin ánimo de lucro, por tu bondad de corazón y por haber querido aceptar esta invitación que sabíamos todos que no nos iba a hacer ricos. O sea que gracias por ello, ¿sabes? Así que, Paola, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Y a vosotros, Uruguay, encantado de estar siempre con vosotros. Ya sabéis que volveremos, estamos aquí en España, en Argentina y en Uruguay, 3 programas por semana. Y bueno, hasta que de alguna forma, pues bueno, sintamos que ya no necesitamos hacer más, porque ya sabéis bastante. Así que simplemente lo hacemos para que de alguna forma entendáis que eso que aparentemente era tan raro, no lo es, y además es natural, y que el mundo no solo es lo que ves, ni tú eres lo que ves en el espejo, sino que hay muchísimo más. Simplemente es eso. Así que gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias Paola por haber venido, y a vosotros simplemente hasta la próxima. Gracias a vos. Y como me gusta, Hasta feliz, la próxima. feliz y divertida vida, un abrazo de luz para todos. Hasta la próxima, Paola. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao, Juan. Ahora.